Shalom, que Yahweh los bendiga en este día y que les pueda seguir siendo de bendición cada enseñanza que estamos compartiendo en esta tira que estamos llamándola, que la hemos denominado Volviendo al Origen. Habíamos estado hablando la semana pasada, hemos estado hablando de lo que era la institución del día de reposo, la institución del Shabbat. Hemos tocado por ahí muchos versículos del Antiguo Testamento, pero hoy vamos a tratar de ver qué relación tiene nuestro Señor Jesucristo con el Shabbat. Entonces por eso hoy vamos a ver un poquito más con textos del Evangelio, con palabras de Jesucristo, con textos del Nuevo Testamento, para ver si el Señor Jesucristo respetaba o no respetaba el día de Shabbat, qué opinaba él sobre este día de reposo que tan controversiado es en muchas iglesias cristianas. Bien, así que bueno, vamos a empezar un poco con la escritura, buscando en Mateo 5:17, ¿no? Porque Jesús nunca dio instrucciones en cuanto a que no se debía guardar la Torá de Dios. Bien, entonces esto es muy importante porque es la base, es el principio para que nosotros podamos determinar, ¿no?, si Jesús estaba de acuerdo o no con el cumplimiento de este mandamiento de Dios. Dice Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a anular la Torá de Dios, no he venido a anular la Biblia, no he venido a anular el Antiguo Testamento, dice, sino que he venido a cumplir, ¿no? A cumplir. Cumplir era darle la buena interpretación a la palabra, la interpretación correcta, y también no solamente de guardar, sino de obedecer esa palabra, ¿no? En el 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, entonces nosotros vemos que el mismo Señor Jesucristo nos habla de no quebrantar ni aún el mandamiento más pequeño que pueda existir en la palabra. Entonces, ¿cómo podremos decir que el Señor Jesucristo vino a abolir, vino a anular la palabra de Dios? Ni un mandamiento, ni aún el más pequeño, el Señor Jesucristo lo quebrantó o lo anuló o dijo: bueno, yo ya lo cumplí, ustedes ya no lo tienen que cumplir más. En ningún momento. Sino que Él vino a enseñar la Torá de Dios, Él vino a enseñar la palabra de Dios para que nuestra vida pueda dar en el blanco, para que nuestra vida pueda ser de una manera distinta, para que nuestra vida se pueda corregir de nuestros malos hábitos a corregirnos en la voluntad de Dios, en caminar en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y hacemos cualquier cosa o hacemos todo lo contrario a lo que Dios pide que nosotros hagamos? Y el Shabbat, el día de reposo, es un mandamiento que está en la palabra de Dios, que está en las tablas que Dios mismo escribió con su dedo, en esas tablas que bajó Moisés del Sinaí. Entonces no podemos decir que se puede quebrantar ese mandamiento. Para nada. Nada se puede quebrantar de que esté en la palabra. El mismo Señor Jesucristo aún dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, y miren que la justicia de los fariseos, a veces uno la toma como que los fariseos eran los más pecadores. No, ellos eran al revés, eran muy legalistas. O sea, lo que les faltaba a los fariseos es la parte del espíritu
de la palabra, del espíritu de la Torah, ¿no? Pero su justicia no era como la de un pagano o la de una persona que esté perdida totalmente en el pecado. No, era una vara un poco más, mucho más alta, ¿no? Entonces dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que las de ellos. Entonces quiere decir esto que nosotros nos tenemos que olvidar de cierta manera de los fariseos, no fariseos, legalismo, no legalismo, pero sí nos tenemos que fijar y centrar en lo que la palabra de Dios nos dice, en su letra fría y en el espíritu de la palabra. El Señor Jesucristo trae la verdadera interpretación, el Señor Jesucristo enseña cada cosa de las que tenemos que hacer, ¿bien? Entonces, vamos a seguir. Si el Señor Jesucristo hubiera abrogado, anulado la palabra, el Señor Jesucristo hubiera pecado. Nosotros le decimos que el Señor Jesucristo nunca pecó, que el Señor Jesucristo no infringió ningún mandamiento de la palabra. Miren lo que dice 1 Juan 3:4, dice de lo contrario, dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, infringe también la palabra, la Torah de Dios, pues el pecado es infracción de la palabra. Bien, entonces acá tenemos el significado de lo que es pecar, ¿no? A veces uno dice, este es muy pecador, este no es pecador. Bueno, a ver, ¿qué es lo que es pecar? Pecar es todo aquel que no obedece a la palabra de Dios. En cuanto hay un punto de la palabra de Dios que yo no estoy cumpliendo, que yo no estoy obedeciendo, que yo hago lo contrario a lo que me dice, lo que estoy haciendo es pecar. Me estoy convirtiendo en un pecador consciente porque estoy conociendo la palabra y no la quiero obedecer. Bien, ahora la ignorancia no me libra de pecar. La ignorancia no me libra de que yo peque. Cuando se hace una ordenanza, una ley nueva, se inscribe en el boletín oficial. Si uno no lee el boletín oficial, no es problema de la ley, es problema de uno que no la mira, que no la lee o que no se interesa por saber cuál es la ley. Pero si en el boletín oficial ponen que pasar el semáforo en rojo es una infracción a la ley y me tienen que multar, por más que yo lo sepa o no lo sepa, si yo paso en un semáforo en rojo me van a multar. Y no me van a preguntar, ¿usted conocía ese artículo? No, me van a poner la multa. ¿Por qué? Porque cometí una infracción a la ley. Pecar es cometer infracción a la palabra de Dios, es desobedecer a la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera anulado la palabra de Dios, hubiera anulado el Antiguo Testamento, lo que hubiera estado haciendo era pecar y no hubiera estado enseñando a pecar a nosotros, cosa que vemos que no era ese el motivo o la intención en la que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿no? También vemos que el Señor Jesucristo reconoció que obedecer la Torá está entre los mandamientos que nos conducen a la vida eterna. Los mandamientos que nos llevan a vivir en un estado de gozo, lo que nos lleva a una tierra venidera, ¿no? a una promesa celestial en donde podemos llegar a encontrarnos con el Padre, ¿no? Y también juntamente con Él después de aquel milenio en donde el Señor Jesucristo estará reinando. Si nosotros vemos en Mateo 19:16, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo quiero la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bien? Tengo que recibir al Señor Jesucristo para que Él sea mi camino, para que Él sea el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, ¿no? Lo tengo que recibir en mi corazón. Y una vez que lo recibo en mi corazón, empiezo a obedecer
todo lo que Él nos dice. Y ahí se cumple lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 19, ¿no? Si quiero tener la vida eterna, tengo que guardar los mandamientos. Para guardar los mandamientos, tengo que tener a Cristo en mi corazón. Entonces tengo que tener a Cristo en mi corazón y guardar los mandamientos. ¿Cómo incorporo a Cristo en mi vida? Ingresando palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo en la obediencia, mi fe crezca, en la obediencia me alineo y me ajusto a la palabra de Dios y ahí pueda obtener esa vida eterna, ¿no? La Torá de Dios también incluye en los 10 mandamientos un mandamiento que está en el cuarto lugar, que es obedecer en el día de reposo, ¿no? Nosotros ya hemos leído los mandamientos en Éxodo 28, del 8 al 11, tenemos el mandamiento de guardar el día de reposo. Dice que 6 días trabajaremos, mas el séptimo día debemos descansar. Y no es cualquier día, sino que es el séptimo día indicado por Dios, que se viene cumpliendo desde la época del Señor Jesucristo hasta hoy, porque por ahí también salen inventando que el Shabbat puede ser cualquier día o se puede tomar que otro día, el lunes, el martes, el miércoles, guardan el día de reposo, el domingo, y no es así. Si el Señor Jesucristo hubiera estado en contra del día en que se estaba tomando para que sea el séptimo día, no hubiéramos encontrado que el Señor Jesucristo participaba de la reunión en la sinagoga cada día de reposo. No hubiéramos encontrado también alguna exhortación del apóstol Pablo en corregir el día de reposo. Sin embargo, no encontramos una corrección en cuanto al día de reposo, ni en los evangelios con Jesucristo, ni en las cartas paulinas, ni en los otros apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces está clarísimo que si nosotros llevamos la cuenta, desde el primer siglo hasta hoy, siempre el día de reposo cayó desde la caída del día viernes a la noche hasta la caída del sol del sábado por la tarde, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver que en la Escritura, cuando el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, se sujetó a la orden del Padre en cuanto a esta celebración del día de reposo, porque Él mismo se proclamó como el Señor del día de reposo. Y esto es fuerte porque no solamente que está diciendo que está de acuerdo con el día de reposo, sino que está estableciendo una autoridad, ¿bien?, mayor que las tradiciones fariseas, que habían añadido mandamientos en este día, pero sin embargo el Señor Jesucristo pone una autoridad mayor aún de los rabinos y de los fariseos de aquella época. No solamente eso, sino que se declara como el dueño del Shabbat. Él se está proclamando como el dueño del Shabbat. No lo anula, sino que lo santifica más, porque dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Bien, eso lo tenemos en Mateo 12:8. ¿No? El Señor Jesucristo se autoproclama como el Señor del día de reposo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Señor Jesucristo anuló el día de reposo? Lo cambió al día de reposo. ¿Cómo Él va a cambiar el día de reposo? Después del primer siglo, después que murieron todos los apóstoles, se pasó el día de reposo en la iglesia ya greco-romana. La iglesia greco-romana, porque los que estaban en toda la zona de Israel no lo hicieron, ellos seguían guardando el Shabbat en el día que tenía que ser, y sin embargo la iglesia greco-romana, que había tomado más potencia, por decirlo de una manera, más poder, sobre todo la iglesia que creía en el Señor Jesucristo, cambiaron el día de reposo para no tener que depender de los judíos, cambiaron al primer día de la semana. Lo cambiaron del Shabbat, del séptimo día, al primer día.
Y en el año 300, ¿no? En el siglo III, cuando vemos el concilio de Nicea, ahí lo certifican al día de reposo como el primer día. Lo ponen que hay que santificar el domingo, santificar el primer día. Cosa que eso no está en la palabra, cosa que eso el Señor Jesucristo no lo ordenó, ni siquiera ninguna de las epístolas paulinas tampoco ordenaron el cambio del día de reposo. Así que el día de reposo sigue vigente y sigue siendo el séptimo día, que comienza en la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, ¿no? Nosotros, si vemos de la lectura del Evangelio, no nos queda absolutamente dudas de que el Señor Jesucristo guardó el Shabbat, guardó el día de reposo. Miren, en Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice conforme a su costumbre, o sea, quiere decir que no era que fue una ocasión especial, que fue ese día, en ese Shabbat, a la sinagoga en Capernaum, ¿no? Sino que todo lo contrario, en Nazaret, todo lo contrario, él tenía la costumbre de cada día de reposo ir a la sinagoga. Entonces vemos que si hubiera estado en desacuerdo con el día de reposo, no hubiera asistido en un Shabbat a la sinagoga. Bien, pudiera haber marcado muy bien el cambio, si es que así algunos creen que se ha cambiado, ¿no? Así mismo vemos al Señor Jesucristo en una función de profeta, diciendo a los discípulos que oren para que su ida de Jerusalén no sea ni en día de reposo, porque al no poder quebrantarlo, no podían huir y serían torturados y asesinados. En el día de reposo ellos también iban a estar todos juntos en congregación, porque es santa convocación, y si llega a manifestar, llega a ser la manifestación del anticristo, si llega a ser la manifestación de las persecuciones, ¿no? Lo van a encontrar fácilmente en un día de reposo, ¿no? En un día de reposo pueden ir directamente a todas las congregaciones y matarnos a todos. Es así, por eso el Señor Jesucristo dice en la palabra, dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá tampoco. Bien, entonces estamos bien claros que aún el Señor Jesucristo está diciendo que oren, porque después de que yo no esté, ustedes tienen que seguir guardando el día de reposo, de que ese día de la huida no sea en un día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo lo iban a tener que estar cumpliendo, lo iban a tener que estar guardando. Así que en ningún momento el Señor Jesucristo está quebrantando ese día de reposo. Miren, Jesús tampoco fue legalista con el día de reposo, sino que siempre priorizó la vida antes que cualquier otra cosa, ¿no? Dice Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Bien? ¿Qué había sucedido? Había sucedido que el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos habían andado predicando, venían de las misiones y deben haber tenido hambre.
juntaron espigas para comer del campo. Entonces los fariseos le dijeron, eso no es lícito porque están trabajando. Pero el Señor Jesucristo le marcó algo que había sucedido, una infracción que hizo el rey David. La infracción de David había sido que ellos venían de la guerra y David no encontraba comida, entonces entró al templo, entró al lugar santo, en donde estaban los panes de la proposición, cosa que si Dios no hubiera estado de acuerdo, así como los hijos de Aarón murieron en el lugar santo por haber traído fuego extraño, si David no hubiera estado con santidad, si hubiera estado haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, David hubiera quedado muerto en el lugar santo. Sin embargo, él entró, sacó los panes de la proposición y se lo dio de comer a todo su ejército. ¿Qué hizo David? Hizo una infracción. Pero, ¿qué priorizó David? La vida, y ni siquiera la de él, sino la vida de sus compañeros, de su ejército. El mismo Señor Jesucristo priorizó la vida de sus discípulos. Ahora con esto no es que yo puedo agarrar y decir, no, bueno, yo voy a infringir el Shabbat porque voy a ayudarle a mis amigos a hacer una mudanza, una loza o lo que sea. ¿Bien? Yo me considero que voy a hacer algo bueno. ¿En qué se glorifica Dios con eso? Eso se puede trasladar. Y si no, bueno, no puedo ir directamente. ¿Bien? Pero cuando hay una vida en prioridad, ahí cambia la cosa, ¿no? Hay dos escuelas muy fuertes, rabínicas. Una es la escuela rabínica de Hillel y otra la escuela rabínica de Shammai. La escuela rabínica de Hillel es un poco más flexible y la escuela rabínica de Shammai es una escuela más ortodoxa, más conservadora, ¿no? Miren la contraposición entre estas, ¿no? La escuela de Hillel dice que en un día de reposo, si hay un enfermo, viene alguien que le agarra un infarto, podés llevarlo al médico, porque prioriza la vida. En cambio, la escuela de Shammai te dice, no, que se muera, porque es la voluntad de Dios que se muera en un día de reposo. Bien, ahí tenemos dos interpretaciones distintas. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos mostró que es preferible priorizar por la vida antes que la letra fría o el legalismo del cumplir el Shabbat, ¿no? Entonces digo, no tengo que hacer nada. Listo, no tengo que hacer nada. Se puede estar cayendo el mundo, se puede estar muriendo personas al lado mío y no voy a hacer nada. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Bien? Es para pensarlo, para poder escudriñar mucho más sobre esto, ¿no? Vamos a ver que no podemos negar que los judíos de la época de Jesucristo se habían hecho esclavos de esas tradiciones, ¿no? Perdiendo ese espíritu de misericordia que yo les hablaba recién. Jesucristo tiene que afrontar el legalismo sabático que cuestionaba hacer el bien y salvar una vida. Se habían hecho tan legalistas que ya no importaba hacer el bien o salvar una vida. Solamente importaba cumplir la letra fría de la ley, ¿no? Dice la palabra que entró otra vez Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. El mismo Señor Jesucristo puso una persona con ese problema de la mano seca
delante de todo. Y les preguntó, ¿les parece que hoy en Shabbat es para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Es para ayudar o para no ser movido por misericordia? Como vio que nadie contestaba nada, él mismo dijo que saque la mano y fue sanada esa mano, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la misericordia, ¿no? La misericordia se olvidó, el amor se olvidó, se quedaron enfocados únicamente en el legalismo y no en el espíritu de la ley, en el espíritu de la palabra, que también es el amor, ¿no? El problema para los fariseos era que si no guardaban el día de reposo, era un pecado tan grande. ¿Cómo podía un pecador como Jesucristo hacer tan grandes señales de parte de Dios? Ellos tomaban como que el Señor Jesucristo cometía infracción sobre el día de reposo. Pero también se preguntaban, si era un infractor, empezaron la duda, si era un infractor, ¿cómo podía ser que las señales que tenía el Señor Jesucristo eran indiscutibles? Eran indiscutibles porque las tenía y la gente lo seguía también por esa señal y por la autoridad que él tenía, ¿no? Dice Juan 9:13, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarles también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. No se podían explicar, no lo entendían. Pobre gente, ¿no? Ellos habían sido enseñados con la rigurez y el legalismo de las tradiciones judías. Entonces no podían entender cómo alguien que rompiera las tradiciones judías, no la palabra, las tradiciones judías, y podía tener ese tipo de señales. Entonces ahí estaba la duda. Tenía la autoridad de Dios, pero para ellos sentían como que irrumpían e incumplían, ¿no?, las tradiciones que ellos tenían, no dándose cuenta que estaban poniendo las tradiciones por arriba de la palabra, ¿no? El legalismo lleva a que la compasión se vaya, a que la compasión se desvanezca, ¿no? Para que no hay más compasión por los que sufren. Eso te lleva al legalismo. El legalismo te enfría de tal manera que ya no existe la misericordia, ya no existe el amor, sino que existe solamente la rigurosidad de la letra fría, ¿no? Dice Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús le vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos qué sucedió en ese momento, ¿no? Esa persona que dijo, ¿no?, que 6 días tenían para venir a buscar sanidad,
En vez de venir en el día de reposo, ¿por qué no vienen en esos días? Vengan del primer día al sexto, pero el séptimo no venga nadie a buscar misericordia. Que el séptimo no venga nadie a buscar sanidad. Miren el egoísmo, la falta de amor, la falta de misericordia de esta persona, que el mismo Señor Jesucristo después lo ridiculiza, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo lo compara a las personas con las ovejas o los bueyes. A los bueyes, en el día de reposo, se le abría la puerta, se los llevaba a que bebieran agua, se los desataba para que comieran. Se tenía más misericordia por un buey que por una persona que estaba atada al mismo Satanás por una enfermedad que le tenía mal a esa mujer. Sin embargo, el Señor Jesucristo quería desatarla a esa persona, que la desató, ¿no? Y sin embargo recibía esas críticas del otro lado, ¿no? Entonces vemos cómo el legalismo nos lleva a todas estas cosas, ¿bien? Por esta razón, el Señor Jesucristo estableció que es permitido hacer el bien en el día de reposo. Vuelvo a hacer la comparación con algunos animales, ¿no? En Mateo 12:12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Hacer el bien en el día de reposo se refiere a hacer el bien, pero para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique. No porque lo que yo creo que esté bien. Yo creo que está bien ir a ayudar a mis amigos a jugar al fútbol. No. Es hacer el bien en donde Dios se glorifique. ¿Bien? En donde Dios se glorifique. Apartar el día de reposo para Dios es la práctica que ha traído más controversia dentro del mismo cristianismo, ¿no? Muchas iglesias cristianas lo han implementado como una norma de conducta, ¿bien? Pero considerando que el día debe ser observado por todos los cristianos. Y otros observan el domingo como el día del Shabbat o como el día del Señor, afirmando que el primer día de la semana es el Shabbat de los cristianos. Cosa que hemos visto que eso no es así. El día de reposo siempre fue y será el séptimo día establecido por Dios. Bien, vamos a empezar un poco a las conclusiones, ¿no? La Biblia nos libra de ese legalismo de creer que por guardar la letra fría de la ley vamos a ser salvos, ¿no? La Biblia nos resguarda, ¿no? Dice Romanos 14:5, dice que uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace el caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Si yo guardo el día de reposo, lo tengo que guardar creyendo y estando convencido de que es así. Si no lo guardo, bueno, tengo que tener la fe y el convencimiento de que no sea así. ¿Bien? Aunque sea contrario a la palabra, pero bueno, cada uno tiene que, lo que hace, no buscando su propio bien, sino siempre buscando agradar a Dios. No lo que me quede cómodo, no lo que me guste a mí, no lo que me parece bien, sino lo que le parece bien al Señor, lo que le parece bien y que está escrito en su palabra para que nosotros cumplamos. Eso es lo que debemos hacer, ¿bien? Dios ha pronunciado una bendición especial para todos los gentiles que guardan el día de reposo. Miren lo que dice Isaías 56:2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal.
Y si vamos al versículo 6, al 8, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto y lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a lo disperso de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bien, para los hijos de los extranjeros, para los gentiles, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Algunos enseñan que se deben que si vos no sos judío, entonces tenés que cumplir las leyes de Noah nomás. Las leyes de Noah. Pero no es así. La palabra es para todo aquel que la quiera cumplir y la quiera guardar. No te quedes, no te conformes con poco. Trata de cumplir cada vez más la palabra, porque cuanto más obedecemos, cuanto más guardamos a la palabra de Dios, más bendición recae sobre nuestras vidas. Más bendición recae sobre todo en nuestro ser, sobre todo en nuestro ámbito, sobre toda nuestra familia. ¿Bien? ¿Qué hacemos en el día de reposo? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Mira, es simple, muy simple. Isaías 58, 13 te describe perfectamente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, bien, ya está. Ya nos dijo algo. Que mi pie lo tengo que retraer, ¿no? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ya me indicó todo. El día de reposo no debo hacer mi voluntad, debo hacer la voluntad de Dios. Mis cosas, mis pasatiempos, mis trabajos, todo lo no tiene que existir en el día de reposo. En el día de reposo, mi voluntad no existe, sino la voluntad del Creador. Dice, si retrajere del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, te daré todas las promesas, ¿no?, de Israel, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿Bien? Podríamos rescatar algunas costumbres hebreas, ¿no?, que en el fondo encierran estos principios, como la celebración del descanso, como la celebración de este Shabbat en la unidad familiar, compartiendo la bendición de Dios, orando los unos por los otros, la bendición del alimento, nuestros hijos, estudiar la palabra, ¿no?, a lo cual le dedicamos tan poco tiempo en esta sociedad moderna, ¿no? Es urgente guardar un día de la semana, el séptimo día, para Dios y para la familia. Además, consagrar este día es correcto, es saludable y es bíblico. Entonces ya tenemos algo bien claro, que lo que debemos hacer para guardar el día de reposo es no hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad del Padre. Mi voluntad deja de existir, mis hobbies, mi idea, pero yo me merezco, yo trabajo todos los días y me merezco hacer esto, salir, pasear. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que debemos guardar. Bien, lo sustancial no es el apego a la palabra fría, ¿no?, a la letra fría, sino al espíritu de la palabra. Eso va a promover la exaltación de los valores cristianos en la unidad familiar, junto con el amor, junto con la misericordia, lo cual está sobre toda ley humana y divina, ¿no? El amor y la misericordia
está por arriba de todo. Así lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como ese metal que resuena o el címbalo que retiñe, ¿no? Vengo a estar vacío. Puedo tener los mejores dones, puedo tener las mejores habilidades, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Voy a seguir siendo un metal vacío, ¿no? Así como el Shabbat fue observado en el Edén antes de la caída, también será observado eternamente en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, después que ésta haya sido restaurada, ¿no? En Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Cómo puede ser que el Señor diga que al principio se cumplía los días de reposo y al final se va a cumplir el día de reposo y en el medio no? En todo momento el día de reposo está y estará vigente, porque es un pacto eterno que tenemos para pasar el Shabbat. Está en la ley, está en los 10 mandamientos. 613 mandamientos tiene la palabra, pero hay 10 que son los intachables, que no se pueden violar ninguno de esos 10. Y entre esos 10 está guardar el día de reposo. Con esto concluimos esta clase, y la clase que viene estaremos viendo sobre la iglesia primitiva, cómo guardaba el día de reposo, ¿no? Cada vez nos preguntamos si la iglesia primitiva guardaba el día de reposo o no. Entonces vamos a estudiar un poquito de cómo la iglesia primitiva guardaba el día de reposo. Que Yahweh te bendiga eternamente.